Buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a avanzar ya con el último tema, posiblemente de este bimestre, ya que no nos queda más tiempo. Entonces, lo que nos corresponde son medidas de posición no centrales. Las medidas de posición no centrales son tres las fundamentales, pero pueden haber más. Existe una primera que vamos a denominar cuartil, que lo vamos a representar con la letra, en este caso una Q. Tenemos deciles, que vamos a representarla con una letra D, y percentiles, que la vamos a representar con una letra, pues en este caso P. ¿Qué significa esta parte de medida de posición no centrales? Pues lo que pasa es que nos ayudan a poder ver nuestros datos de otra forma. Recordemos que nosotros ahora solo hemos visto media, mediana y moda. ¿Qué es lo que sucede con la media, tanto con la mediana y con la moda? Pues que ubica nuestros datos, ¿verdad? Imaginemos que estas líneas son nuestros datos, ubica nuestros datos en el centro. Entonces a veces nosotros no queremos analizar precisamente todo lo que esté concentrado en el centro de nuestros datos, sino que queremos calcular algo que esté por acá, ¿verdad? O queremos ver qué pasó con los estudiantes, digamos que sea un examen. Lo que la medida de tendencia central nos indican es esto, ¿verdad? Imaginemos que sea un examen, entonces es el promedio, o sea, cómo salieron la mayoría de estudiantes. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos saber cómo salieron la mayoría, sino que un ejemplo queremos analizar a los que perdieron? O queremos analizar a los que ganaron con muy buena nota, ¿verdad? Entonces para eso nos sirven las medidas de tendencia no centrales o las medidas de posición no centrales, ¿verdad? Para analizar todo lo que esté afuera del centro de nuestros datos, como también podemos calcular lo que esté en el centro, ¿verdad? Entonces esto nos da la libertad de calcular los datos donde nosotros querramos. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la parte de cuartiles, de deciles y de percentiles? La parte de los cuartiles lo que me permite es hacer lo siguiente, digamos acá están nuestros datos. Entonces lo que yo puedo hacer es dividir mis datos en cuatro partes, ¿verdad? Tengo un cuartil 1, tengo un cuartil 2 y tengo un cuartil 3. Podría tener un cuartil 4, ¿verdad? Pero eso sería el 100%. Entonces nosotros podemos venir y decir que entonces nuestros datos los estamos dividiendo en un 25%. Estamos tomando el 50%, que sería la mitad, un 75%, o pues queremos analizar el 100% de nuestros datos, ¿verdad? Eso es lo que nos ayudan la parte de los cuartiles. Los deciles, si seguimos la misma mecánica, pues sucede lo siguiente. Lo que va a pasar es que nos va a dividir nuestros datos exactamente en 10 partes. Eso quiere decir pues que tengo acá un decil 1, un decil 2, decil 3 y pues llego hasta el decil 10, ¿verdad? Y también pues estoy analizando un 10% de mi muestra, un 20%, podría analizar el 50% también, o analizar nuevamente el 100%, ¿verdad? Entonces, los percentiles, pues no puedo dividirlo acá, ¿verdad? Pero digamos, los percentiles lo que me están haciendo es que mi muestra la dividen en 100 partes, ¿verdad? Entonces, percentil 1, un percentil 2, un percentil 3, y así hasta llegar a un percentil, en este caso 100, ¿verdad? Entonces acá yo tengo la opción de analizar el 1% de mi muestra, el 2% de mi muestra, un 15% de la muestra, un 19%. Entonces yo tengo mayor libertad de ir analizando, ¿verdad? Entonces de esto se trata la parte de las medidas de posesión no centrales, que voy a ver cómo se comportan nuestros datos en esta parte de no precisamente en el centro, ¿verdad? Bueno, entonces veamos lo siguiente. Eh, Tanto los cuartiles, ¿verdad? Como los deciles y los percentiles traen una J. Esta J, ¿qué me va a significar? Bueno, esta J me está indicando de qué cuartil, de qué decil o de qué percentil estoy hablando. Esta J, cuando es un
cuartil se sustituye del 1 hasta el 4. Entonces yo puedo analizar el cuartil 1, el 2, el 3 o el 4. Como les decía, puedo analizar el 25%, el 50%, el 75% o toda la muestra. Cuando hablamos de deciles, pues van desde 1 hasta 10. Yo esa J la puedo sustituir por cualquiera de esos números, ¿verdad? Dependiendo qué decil quiera calcular. Y en los percentiles, pues voy a sustituir de 1 hasta el 100, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les dicen calculen el cuartil 3 y viene de esta forma, entonces ustedes están haciendo el análisis del 75% de la muestra, ¿verdad? O si les dicen, pues calculen el decil 7, ustedes lo que están haciendo es calcular un 70% de la muestra. Si les hablan de un percentil 87, pues no queda otra cosa que decir que ustedes están calculando el 87% de la muestra. Y en sí, estas son las medidas de posición no centrales. Ahora nos tocaría que hacer la parte del cálculo, ¿verdad? De cada uno de ellos.